Queridas hermanas y hermanos, especialmente ustedes niñas y niños, hoy quiero iniciar nuestra reflexión haciéndoles una pregunta. Piensen bien. Si fueran mudos, si no pudieran hablar, ¿cómo pedirían unas tijeras? Muy bien, pensaron muy bien, rápido, así lo pedirían. Pero, ¿y si fueran mancos, si no tuvieran manos, cómo las pedirían? Bueno, pues simplemente diciendo tijeras. ¿Por qué? Porque son mancos, pero no son mudos. Una pregunta un poquito capciosa. Bueno, este ejercicio fue solo para darnos cuenta de la importancia de la comunicación, porque para satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo pedir cosas, y para encontrar respuestas y caminos, todos necesitamos comunicarnos. Estamos hechos para ello, para compartir la vida, y para compartirla es necesaria la comunicación. Yo no puedo saber nada de ustedes, ni ustedes de mí, si no nos comunicamos. Y solo podré saber de ustedes lo que ustedes me digan, esencialmente. Si ustedes me dicen, me llamo Pedro, me gusta la comida mexicana, me gusta esto, yo podré conocerlos y ustedes también podrán conocerme de acuerdo a lo que yo les diga. Yo no puedo saber nada de ustedes ni ustedes de mí si no nos comunicamos. Será muy difícil que podamos conocer a alguien que no se abre, que no nos dice quién es, qué quiere, qué le pasa, cuáles son los ideales, triunfos, traumas o fracasos, a quién ama y a quién odia, etc. Solo el conocimiento permite la cercanía entre las personas. Si yo conozco a alguien, puedo sentirme y estar cerca de aquella persona. Por eso en algunas familias no hay cercanía entre sus miembros, porque no hay comunicación. Sin ella no hay conocimiento, y sin conocimiento no hay cercanía. Fíjense, les pongo un ejemplo. En una ocasión, en medio de una reunión entre padres e hijos, hice un sencillo examen. Le pregunté a los hijos por el color favorito de su papá o de su mamá, el juguete que más les había gustado a sus papás cuando eran niños, o su dolor más fuerte. Solo unos de los cuantos hijos me pudieron contestar. Muchos no sabían cuál era el color favorito de la mamá. Y entonces, cuando le compraban un suéter, un vestido, ¿cómo le hacían? Muchos niños no sabían que su papá había tenido un dolor muy fuerte en la infancia por la pérdida de una mascota o porque lo habían reprobado, etc. Y después también les hice preguntas a los padres sobre sus hijos, y muchos no me pudieron responder. ¿Por qué? Porque aunque vivían juntos, no se comunicaban lo suficiente. La comunicación es tan importante que Dios también quiso comunicarse con nosotros a través de la historia, mediante los profetas, la Sagrada Escritura y sobre todo a través de su Hijo Jesucristo y nuestra conciencia. Quien lee la Sagrada Escritura se está comunicando con Dios y está permitiendo que Dios se comunique con él. Si una persona hace oración, se está comunicando con Dios y está permitiendo que Dios se comunique con él, y por lo tanto hay cercanía. De otra manera, no puede haber cercanía. Por eso siempre en la Santa Misa escuchamos la palabra de Dios, que quiere comunicarse y quiere comunicarnos algo. Ahora, imagínense que si a las personas, aunque podamos ver, hablar y escuchar, nos cuesta trabajo comunicarnos por diversas razones, por falta de autoestima, me da miedo decir quién soy, por temor le tengo miedo a aquella persona, porque no tenemos claridad en las ideas o conceptos, porque tenemos problemas de lenguaje, porque el otro habla inglés y yo hablo español, etc. Imagínense lo que puede sufrir una persona que, además de tener los problemas que acabo de mencionar, también es invidente, muda o sorda. Seguramente que se sentirá marginada y sentirá que no puede comunicarse, y por lo tanto sus problemas serán mucho más graves. Hay un rito a propósito de esto en el sacramento del bautismo al que no siempre se le pone mucha atención. Es cuando el sacerdote toca la boca
y los oídos del niño al tiempo que le dice Efetá, que en hebreo significa ábrete. Con ese gesto se recuerda el Evangelio de hoy, en el que se manifiesta claramente que Cristo es el Mesías esperado que vino al mundo a abrir no solo la boca o los oídos, sino sobre todo los corazones cerrados y enfermos. Las lecturas de hoy muestran la predilección de Dios por los pobres, los marginados y enfermos. En la sanación del sordo mudo por parte de Jesús comienza a hacerse realidad la esperanza mesiánica de los pobres, tal como lo anunciaba 8 siglos antes de Cristo el profeta Isaías. Se verifica así lo que escribió también el apóstol Santiago en la segunda lectura que escuchamos hoy. Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Muchos de los conflictos que se dan en el interior de las familias, en el trabajo o en la iglesia se resolverían con una buena comunicación. Pero, ¿cómo lograr esta comunicación si se tienen atrofiados los oídos y trabada la lengua? La curación del sordo y tartamudo que nos narra San Marcos en su Evangelio es ejemplar. Analicémosla por partes. Primer punto. La narración del Evangelio describe en primer lugar la deficiencia comunicativa de este hombre. Un hombre sordo y tartamudo. No oye y apenas puede hablar. El caso es desesperado. Necesita que otros lo lleven con Jesús e intercedan por él. Le suplicaban que le impusiera las manos. Qué importante esta primera parte. A veces hay gente que no puede hablar, que no puede expresar un problema o que no sabe escuchar. Y qué bueno que haya gente que interceda por esta persona para que pueda resolver un problema. A veces la intercesión, un psicólogo que ayude a que un muchacho saque y exprese un problema ante los papás, que no sabía decir, tuve este problema, una muchachita que diga, abusaron en mi infancia o algo, y de esa manera los problemas se van solucionando. ¿Cuánto hay gente que no puede hablar lo que ha vivido, lo que ha sentido, o que está cerrada por rencores y no quiere escuchar? Y alguien debe de ayudar. Segundo punto, Jesús no hace el milagro inmediatamente, así mágicamente. No, Jesús quiere entrar en comunicación con el enfermo. No es importante únicamente que cure al enfermo, no, que el enfermo se sienta querido, comprendido. Jesús quiere conocerlo, descubrir sus deseos más profundos. Por eso, fíjense, el Evangelio dice, lo lleva aparte. Porque también hay cosas que no tienen que ser públicas. Hay cosas que podemos comunicarle solamente a alguien de confianza, nuestras cosas íntimas. Con gestos y signos bien claros, incisivos, Jesús le indica lo que le quiere hacer. Para que aquella persona entienda que Jesús quiere abrirle los oídos, Jesús toca sus oídos para reabrir los canales de comunicación. Para que aquella persona sienta que la lengua va a poderse mover, Jesús le toca la lengua con saliva para comunicarle su fluidez. Son signos que llaman la atención, pero son signos corporales que parecen burdos, pero ¿cómo comunicarse de otra manera con aquel que está encerrado en su propio mundo? ¿Cómo expresar el amor hacia él que está bloqueado y endurecido en sí mismo, sino con gestos físicos? A estos signos Jesús añade la mirada hacia lo alto y un suspiro que indica su compasión ante el dolor del otro. Cuando Jesús eleva la mirada está diciendo, Dios mío, me estoy compadeciendo de él. Y un suspiro que indica, siento dolor por lo que le pasa. Finalmente viene la orden efetá, que en hebreo quiere decir ábrete. Lo que sucede a continuación del mandato de Jesús no se describe como una curación, sino más bien como una apertura. Fíjense lo que dice el texto. No dice se curó,
Se le abrieron los oídos. Lo expresa como soltura. Se le soltó la traba de la lengua y como recuperación de la comunicación. Empezó a hablar sin dificultad. Por lo tanto, el Evangelio indica que las barreras de la comunicación han caído. La palabra se difunde como el agua que ha roto las barreras de una presa o un dique. Por eso todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Si el personaje al que se acerca a Cristo puede hablar, es porque Dios puede, y no solo puede, sino siempre escucha. Y si puede escuchar a aquel hombre, es porque puede, y no solo puede, sino siempre, de muchas maneras, Dios nos habla. Pero la comunicación no debe de ser solo con Dios. Por eso la cruz tiene 2 travesaños, niños. Una cruz está formada por un travesaño así y otro travesaño de otra manera. El travesaño, el palo, como dicen ustedes, vertical, indica nuestra comunicación y relación con Dios. Pero la cruz también tiene un travesaño, un palo horizontal, que indica nuestra comunicación y relación que debemos de tener con el prójimo. Y digo esto porque mucha gente, yo me la paso rezando con Dios y voy a la iglesia cuando está sola y siento rete bonito. Eso no es cristianismo, es una parte bonita. Pero ¿cómo están tus relaciones? No le hablo a mi esposo, no le hablo a mis hijos, no le hablo a mi vecina, no me preocupo por los demás. Pues no, tu cruz está incompleta. O al revés, hay gente que se la pasa únicamente llevándose bien con los demás, etcétera, pero se olvida su relación con Dios. Hoy el Señor quiere tocar y abrir nuestros oídos para que escuchemos su palabra y estemos atentos a las necesidades de los otros. Quiere tocar nuestra lengua para destrabarla, pero sobre todo quiere tocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro falso orgullo, para que así podamos abrirnos al otro y pronunciar palabras de vida, aliento y esperanza. Dios quiere tocar la boca de aquella persona que no puede decir: perdóname, te ofendí. De aquella persona que está quizás en la droga y necesita decir: ayúdame. O de aquella persona que está cerrada en su humildad, no quiere reconocer que no sabe y no puede decir: enséñeme, estoy equivocado. Bueno, yo creo que esto la gente soberbia no puede decir: deme otra oportunidad, enséñeme, ayúdame, perdóname. Dios quiere tocar esa boca, pero también quiere tocar esos oídos de aquella gente que no quiere escuchar: perdóname, de aquella gente que no quiere escuchar: ayúdame, de aquella gente que no quiere escuchar: tú eres importante, haz algo para cambiar las cosas. Si nosotros no permitimos que Dios toque nuestra boca y nuestros oídos, será difícil que podamos anunciar palabras de vida, aliento y esperanza. Y yo diría que además deberíamos pedirle a Dios otra cosa: que en lugar de abrir nuestros oídos y nuestra boca, ¡prum!, que los cierre. Padre, ¿cómo? ¿En qué sentido? Que cierre nuestra boca y nuestros oídos a todo lo negativo. Que cierre la boca de quienes quieren seguir teniendo el poder o privilegios a través de mentiras, que los calle. A través de engaños, que los calle. A través de descalificaciones, que los calle. A través de falsos testimonios o de falsos datos, que los calle. Y que a nosotros nos ayude a cerrar los oídos a las palabras de aquella gente que nos invita al mal, a las palabras de aquella gente que nos invita a vivir de chismes y de cosas contrarias a la vida. Y que cierren nuestros oídos también a aquella gente que nos quiera descalificar: tú no puedes, tú no vales, tú no importas, tú eres chusma, como decía el Chavo del Ocho. No. Hay que decir: abrimos la puerta a lo que es bueno en nuestra casa y la cerramos a lo que es malo. Abrimos la puerta a la televisión y al radio y al Twitter y a todo lo demás a lo que es bueno y lo cerramos a lo que es malo. Y abrimos y cerramos también nuestra boca de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y finalmente quiero decirles que aquí en esta parroquia se ha dado ese milagro muchísimas veces.
Porque hay gente que decía, ay padre, es que yo no sé hablar de Dios, yo no puedo ayudar en la parroquia, y ahora son catequistas. Y se la pasan hablando de Dios, eran sordomudos, sardamudas, miren, aquí hay unas por acá que decían, es que yo no puedo, y Dios les abrió la boca. Y hay otras personas que también no sabían escuchar y afortunadamente han escuchado el llamado que Dios les dice, ven y trabaja en mi favor.